Bienvenidos a la segunda parte del vídeo de los robos, hackeos, del reporte de Chainalysis. Os recuerdo que si no habéis visto la primera es obligatorio verse primero esta parte para entender bien de lo que vamos a hablar. Un vídeo muy interesante en el cual vamos a descifrar cuáles son los patrones que están utilizando, qué comportamiento, cómo blanquean el capital una vez que ha sido robado, qué servicios utilizan para aprender mucho más sobre este sector. Además, en este caso vamos a entrar concretamente a la parte más individual y no tanto corporativa. ¿Qué tipo de redes son las más atacadas? ¿Cuáles son los servicios? ¿Qué ocurre con el DeFi y la relación entre el TVL y los ataques? Así que todo esto en el vídeo de hoy. Antes de comenzar, os recuerdo que muy pronto tenemos nuestra edición número 15 de On-Chain Masters, ya en poquito más de una semana. Así que si alguien quiere aprender análisis on-chain, tenéis el código OCS para 100 euros de descuento y 2 bonus adicionales que son 2 formaciones de privacidad y seguridad y el tema de perder rastro on-chain, cómo nosotros podemos dificultar ese rastreo. Un tema muy relacionado con lo que vamos a ver. Todos los enlaces en la descripción. En la primera parte nos hemos quedado viendo a quién son los que más atacan, es decir, cómo se infiltran en las instituciones, de qué forma pues hacen toda esa ingeniería social. Ahora vamos a enfocarnos concretamente en cómo blanquean. Y esto es algo que quizás nos parece como muy lejano, nos parece como que es algo que no va con nosotros, pero podéis entrar simplemente en Arkham y en Arkham poner Lazarus Group, que es pues este grupo de hackers norcoreanos respaldados por el Estado y por el sistema de Corea del Norte. Vamos a ver cómo todos los días, prácticamente en todos los momentos, realizan operaciones, les entran dinero a sus carteras, sale dinero de sus carteras. Fijaros, directamente transacciones de Lazarus Groups a MEXC y aquí no ha pasado absolutamente nada. Son cosas que ocurren todos los días, es decir, no es algo que sea lejano o que no lo podamos ver. No, cualquiera puede entrar a Arkham Intelligence, poner Lazarus Group y ver las carteras, ver a dónde envían, cómo funcionan. Pero para hacernos una idea mucho más global necesitamos este reporte de Chainalysis, que como sabéis es una de las principales herramientas y los principales actores dentro de la investigación, dentro del cumplimiento regulatorio, dentro de todo lo que tiene que ver el sector de blockchain y esa parte más legal y más de seguridad. Y si nosotros nos vamos a la estructura que utilizan estos hackers una vez que han robado, vamos a poner aquí un ejemplo como el de Bybit, ¿no? Esto se divide o nos lo divide básicamente Chainalysis en 3 olas principalmente o en 3 grupos. En esta primera ola vemos que durante los primeros días después de ese ataque observamos un aumento extraordinario en la actividad centrada en distanciarse cada vez más de esa fuente del robo. Si estaba en la wallet 1, lo que quieren es que esté lo más lejos posible. Y para ello, ¿qué es lo que utilizan? Lo primero de todo, los protocolos DeFi, que es para hacer intercambios. Ya sabéis, no hay ninguna especie de KYC ni tampoco nosotros tenemos un AML integrado, el cual diga esto proviene de un robo y no lo cambio. Son smart contracts. Y de momento no estamos en esa fase en la cual el smart contract pues va comprobando si esa wallet es o los fondos son legítimos o no lo son. A partir de ahí, fijaros, DeFi es lo que más aumenta, es un 370% de aumento, cada vez hay más liquidez. Y a su vez, si nos vamos a los mezcladores, a los servicios de mezcla, tenemos aproximadamente un aumento entre un 135 y un 150%, lo cual dificulta muchísimo en muchos casos. Si es un mixer pequeño, que es lo que suelen utilizar, porque simplemente es un trozo de código que te reparte todo esto en cantidades, pues básicamente se puede rastrear, pero si son mixers grandes y cantidades grandes es muy difícil. De hecho, en el caso de Bybit hemos tenido mixers donde era fácil rastrear dónde sale el dinero porque principalmente no había nadie más que los hackers utilizando los mixers. Que ojo, yo no creo que los mixers sean una cosa mala. Sin embargo, este tipo de usos, pues bueno, nos indica de que muchas veces o en la mayoría de los casos hay muchos servicios que solo viven de los fondos que les traen los hackers y las comisiones que se llevan de ello. Entonces, bueno, es una parte también interesante. Y esto es muy importante, es esa primera fase que dura aproximadamente la primera semana en la cual se distancian lo máximo posible. Recordad que estamos hablando del tema de blanqueo. Y el tema de blanqueo está muy bien en las criptomonedas, pero al final el tema de blanqueo y lo que quiere
Corea del Norte concretamente, y los hackers. Digo Corea del Norte porque es el Estado el que respalda todo este tipo de operaciones y lo financia y forma al personal. Ellos lo que quieren es dólares, porque lo que les falta son dólares. Por lo tanto, no quieren BTC. Ellos lo que quieren es dólares. Y esto es parte de un proceso el cual en diferentes capas se va haciendo. Y ese primer punto es decir, vale, vamos a hacer que sea lo más difícil posible detectar dónde están ahora mismo los fondos que se han robado. Por eso tenemos esta capa que es la número 1, que es donde se realiza la primera semana. Luego tenemos la capa número 2, y es esa integración inicial. Suele ser del día 6 al 10, es decir, esto aproximadamente de la primera a la segunda semana. Por supuesto que esto son todo para orientarnos, sacando esa mediana, para hacernos una idea lo más aproximada posible a la estructura. Y aquí es donde ya entran los exchanges con KYC limitado. Bueno, acabamos de ver aquí la transacción de Lazarus hace una semana hacia una cuenta depositaria de MEXC, ¿vale? Por lo tanto, esto es el ejemplo de lo que estamos viendo. Y los exchanges centralizados comienzan a recibir flujos, y esto ha aumentado un 37% y 32% respectivamente, y vemos cómo esto al final sigue siendo una puerta pues muy importante de entrada, porque comprar una cuenta en un intercambio, la verdad que si sabéis dónde buscar es bastante sencillo y sobre todo bastante barato, una cuenta en un intercambio con el KYC pasado. Y los servicios de mezcla de segundo nivel ya han aumentado un 76%. Estos son servicios de mezcla sobre todo pues que son tipo bridge, como aquí nos lo indica, puentes, que han aumentado también un 141%, que ayudan a dificultar el rastro. Aún estamos en esta parte, ojo, la ola número 2, aún no es hacer el cash out, es decir, convertirlo a dólares. Aún estamos en esta parte en la cual se sigue haciendo ese distanciamiento del foco principal. Pero claro, si en un DEX es relativamente sencillo seguir el rastro, cuando entra en un CEX y luego va saliendo en pequeñas cantidades en diferentes blockchain, ya es muchísimo más difícil hacer la trazabilidad, porque es el propio CEX el que te tiene que dar esa información, porque si lo hacen bien, con unos patrones claros, es muy difícil diferenciar que ese dinero es de los hackers y no de un usuario normal, sí, pues, y seguramente ellos son los que más saben, por lo tanto lo hacen bastante bien. Y este es un periodo crítico donde los fondos comienzan a moverse hacia esas posibles vías de salida. Recordad, las vías de salida es tener dólares. Y aquí es donde comenzamos, es un proceso bastante largo, esta ola 2. Además, los hackers norcoreanos suelen mover las cantidades robadas en cantidades bastante más pequeñas que lo suelen hacer, por ejemplo, otros hackers que no son de la República de Corea del Norte. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros tenemos ese punto también de diferenciación, por eso lo hacen en un volumen mucho más alto y más difícil de detectar porque son cantidades más pequeñas. Y luego empieza la fase número 3, que es integración ya de esos fondos. Ahora nos vamos a esa fase final en la cual ya se utiliza principalmente los servicios que puedan facilitar la conversión final a moneda fiduciaria, que es lo que he comentado antes, es el punto principal. No quiere Corea tener BTC, lo que quieren es tener dólares. Entonces, aquí es donde comenzamos ya. Los intercambios sin KYC, los servicios de garantía, como hemos visto en el primer vídeo, sobre todo muchos servicios que no los trabajamos en Europa, no se trabajan tampoco en América, sobre todo se trabajan en Asia. Son servicios que muchos no habéis oído nunca, ni hemos oído nunca también, porque también he descubierto alguno nuevo que no conocía, y allí es donde comienza esa parte. Ok, los fondos se han dificultado muchísimo su rastro, han pasado por un montón de sitios, y de hecho los hackers, en este caso norcoreanos, sobre todo es Lazarus Group, gastan millones de dólares en comisiones en transacciones, pero es parte del juego, es un gasto operativo, es como un camión tiene que gastar gasolina para funcionar. Pues esto es bastante similar. Así que aquí es donde comienza ya toda esta parte de hacer el cash out. Y es cuando ya ellos se van directamente a plataformas de peer-to-peer, se van a intercambios, se van a ventas OTC, sobre todo enfocado en esa parte de
Asia, pero también, la verdad que han habido bastantes patrones, que esto no lo pone en el reporte porque se enfoca sobre todo en los hackers coreanos, norcoreanos, pero luego tenemos otros hackers que, por cierto, trabajan mucho en América Latina. Hay muchísimo movimiento en los OTC, que son sobre todo en Venezuela, porque hay un poquito menos de control y sabéis que es como un poco diferente a otros países por el tema político. Por lo tanto, allí también se ve bastante que los OTCs trabajan y reciben fondos de este tipo. Por eso, por ejemplo, los bloqueos de USDT, los bloqueos de capital, en lo que se refiere a América Latina, son mucho, pero mucho más concentrados que en el resto del mundo, porque, bueno, pues es difícil hacer alguna especie de bloqueo o controlar si hablamos de Asia, pero es un poquito más fácil si hablamos de América. En cualquier caso, pues eso es el propósito, que es sacar ese dinero hacia el sistema común que conocemos, hacia los dólares, bancarizar ese dinero. Y si nos vamos concretamente a esos ataques personales, que seguramente es lo que nos interesa a la mayoría, que es ese ataque a billeteras personales, tenemos que entender que aquí además nos lo indican, y estoy muy de acuerdo, de que este es el número reportado. No os imagináis la cantidad de mensajes, llamadas, contacto que recibo todas las semanas porque han robado los fondos. Entonces, la mayoría de las veces esto no llega más allá. No llega más allá, oye, me podrías ayudar con esto, pero no llega a una denuncia formal, no llega a ningún otro lado, porque básicamente se puede hacer muy poco, y esa es la realidad. Yo siempre es una de las cosas que digo, no quiero hacer reportes ni cobrar a nadie ayudándole, porque al final no se puede hacer gran cosa si esto ha ido a un mixer, se ha perdido el rastro. Y hay muchísimos robos, de hecho yo multiplicaría la cifra que nos indican aquí, que son 157.858 robos registrados, esto lo multiplicaría como mínimo por 5. Como mínimo. Y esto nos acercaría ya a cerca de 1 millón de robos todos los años. Ojo, el sector no es tan grande, tenemos que tenerlo en cuenta. O es un número que también va a ir creciendo. De hecho, si nosotros nos vamos al 2025, vemos que este año pues prácticamente hemos duplicado el año de 2023 y prácticamente pues no llega a ser un por 3, pero está muy cerca del año 2024. También de cierta manera tenemos que entender que va a ir subiendo, pero es normal que vaya subiendo por la adopción. Va subiendo normalmente porque hay más usuarios, porque la seguridad también avanza en el sentido mejor que pueda, ¿no? Porque está claro que no es sencillo del todo. En cualquier caso, tenemos que entender que al fin y al cabo, en 2025 vemos que se han robado 704 millones comparado con 150 del año pasado, del año 2024. Aunque han habido casi 3 veces más robos, nosotros tenemos una cantidad robada menor. Y esto nos lleva a las siguientes conclusiones que son muy interesantes. Esto sugiere que los atacantes están apuntando a más usuarios, pero robando cantidades menores por víctima. Y esto de nuevo tiene que ver con esa parte de adopción. El gráfico a continuación presenta datos de victimización ajustados a las billeteras personales activas en todas las redes. Y esto lo voy a explicar porque, de nuevo, aquí las formulaciones me parecen excesivamente complejas para un usuario común, pero esto es muy sencillo. Esto lo que nos hace es compararlo. Oye, ¿cuánta cantidad de carteras han sufrido robos comparado con la cantidad de carteras totales? No es lo mismo comparar la red, por ejemplo, de Doge con la red de Ethereum. Es muy diferente la cantidad de carteras que hay, por lo tanto, lo que es la proporción, el ratio de cuántos robos hay por una escala de 100.000 carteras. Y fijaros en lo siguiente, aquí tenemos varias cosas interesantes. El gran tamaño de Ethereum indica tanto altas tasas de robo como un alto número de víctimas. Es decir, en Ethereum hay muchísimos robos, es decir, de 100.000 carteras, en Ethereum hay aproximadamente, en la red de Ethereum, 30 robos. Si nosotros nos vamos a 100.000 carteras en Solana, estamos por debajo de 3. Donde se ven muy pocos, por ejemplo, es en Base. Donde tenemos algo intermedio que está prácticamente en el punto de equilibrio, es en la red de Bitcoin. Por lo tanto, también hay que entender, no es lo mismo
una red que tenga mucho DeFi, que tenga muchas herramientas, que otra que tenga pocas. También es cierto que cuantas más herramientas tengamos, más DEXs, más interactuemos con smart contract, mayor es el riesgo. Es bastante más difícil que ocurra pues un hackeo en la red de Bitcoin, que ocurra, por ejemplo, un robo. Un robo me refiero, pues, un blackmailing, un escribir un correo diciendo que tu ledger está en peligro, pulsa aquí y ahí es donde te lo roban. Pero si hablamos de robar mediante código, sobre todo se roba en la red de Ethereum y en la red de Solana, pero la proporción, pues la verdad es que es 10 veces más en Ethereum que en la propia red de Solana. En cualquier caso, aquí nos da también, pues, una conclusión de que no son uniformes en todo el ecosistema. Hay una gran variación dependiendo de las redes, dependiendo de la cantidad de las wallets activas. Pero hay datos que son positivos. Y al final, los que estamos aquí seguramente hablemos de una cosa que es importante para nosotros y es ese futuro de las criptomonedas. Y sabemos que el DeFi es parte de ello, para que los bancos, las instituciones financieras puedan utilizar el DeFi. Por supuesto que lo que estamos ahora y lo que hemos vivido hasta ahora es una prueba, es simplemente ajustar el sistema para que funcione cuando entren los grandes. Este es el precio que hay que pagar de los hackeos, pero luego son también las oportunidades que todo esto genera. Y aquí hay dos medias que son extremadamente importantes. Esta, que es la media que está algo más gruesa, es el Hack Losses Index, y esto, que es un color azul un poquito más claro, es el dato del TVL. Fijaros qué es lo que teníamos si miramos este dato. Si nos vamos a 2022, 2020 hasta 2022 aproximadamente, vemos cómo era directamente proporcional. Cuanto más dinero había, más robos había. Luego vemos que hasta el 2024 también estaba muy cercano, es decir, menos dinero había, menos robos había. Y la parte muy buena, si nos vamos a 2024 o 2025, vemos que se ha desvinculado, hay una divergencia. Cada vez hay más volumen, pero hay menos robos. Entonces, esto es un dato fantástico porque significa que el DeFi cada vez se está preparando más para toda esta parte, la cual nos está esperando, ¿no? Que es ese cambio del sistema financiero. Y esto es un reporte que está muy enfocado en, sobre todo, los hackers Lazarus Group, los hackers de Corea del Norte. Y daros cuenta de que hay un punto donde ellos juegan con otras reglas. Porque la capacidad del Estado-nación, como nos lo indica aquí, para ejecutar menos ataques pero mucho más dañinos, demuestra una creciente sofisticación y paciencia. Porque si ustedes están, por ejemplo, en España y estando en España quieren hacer algo similar porque sois muy buenos hackers y domináis la ingeniería social, el Estado-nación no va a apoyar este tipo de cosas y no solamente tendréis el problema de que habéis hackeado, sino que internamente tampoco es aprobado esto. Sin embargo, si hablamos de Corea del Norte, es el propio sistema, el Estado-nación, lo que hace que esto sea posible, protegiendo y mucho a todos estos que, si recordáis el primer vídeo, si no, por supuesto, obligatorio verlo, que ya sumamos 6.7 mil millones solo documentados. Solo de los que se han podido relacionar con Lazarus Group y con los hackers norcoreanos. La verdad, creo que es como mínimo el doble de muchas otras cosas que no se han podido demostrar y relacionar. Entonces, esto es una conclusión muy potente. Mientras Corea del Norte continúa utilizando el robo de criptomonedas para financiar prioridades estatales y eludir sanciones internacionales, la industria debe reconocer que este actor de amenazas opera con reglas diferentes a la de los ciberdelincuentes habituales. El récord del país en 2025, alcanzando con un 74% menos ataques reconocidos, sugiere que quizás solo estemos viendo la parte más visible de esas actividades. La realidad es, como digo, hay bastante más. Se enfocan muchísimo en las instituciones, los robos son cada vez más grandes, pero nadie no quita que el retail lo han estado robando, aunque por menos cantidad, como hemos visto en este dato, lo han estado robando con mucha mayor frecuencia de lo habitual y solo son datos reportados, repito, es muy importante comprender esa diferencia. Esto sin duda es uno de los principales retos. Vemos que hay mucho DeFi por el cual pasa este dinero. Entiendo que es muy difícil poder bloquear o poder hacer algo
con esos servicios que son asiáticos. Es muy difícil, como se dice vulgarmente, meter mano en esa parte. Sin embargo, seguro que nos espera una evolución de muchos servicios de DeFi con un sistema de reputación que, si recordáis también en uno de los reportes de Coinbase Ventures lo hemos estado viendo. Esos vídeos son atemporales, podéis verlo en cualquier momento. Hay una selección de vídeos que os ayudarán mucho a entender estas proyecciones y reportes, y en el de Coinbase Ventures lo que indica es que vamos a necesitar una reputación para wallets, para que simplemente, si no llegas a la reputación, no te hagan el cambio. ¿Me parece bien o me parece mal? Es otra cosa. Pero viendo estos datos es bastante interesante, y creo que se va a exigir a los grandes protocolos de DeFi tener algún sistema similar para poder parar esto. ¿En qué fase? Pues en esas fases iniciales, en las capas principales donde se quiere alejar el dinero del foco, de la fuente básicamente del robo. Por supuesto que si os ha gustado este vídeo, esta segunda parte, que dejéis un like, que os suscribáis al canal. Es un contenido diferente, no relacionado con el precio, pero creo que totalmente fundamental para seguir aprendiendo y seguir avanzando en este sector, que creo que en el punto que estamos ya no es negociable, que esto ha venido para quedarse, pero por supuesto con todos los problemas de una tecnología en plena fase de adopción. Dejarnos un like, suscribiros al canal, activad la campanita y por supuesto dejad en los comentarios qué más cosas deberíamos de hablar para seguir ampliando todo esto. Nos vemos en el próximo.